Bueno, este tercer fragmento está incluido dentro de la secuencia quinta de Crónica de una muerte anunciada. En él se relata los últimos minutos de la vida de Santiago. Una vez que los hermanos vicarios han cumplido con lo que el honor les obligaba a hacer, ya han acuchillado a Santiago, los hermanos vicarios huyen, perseguidos por otros miembros de la comunidad musulmana a la que pertenecía Santiago Nazar, y Santiago intenta regresar hasta su casa a pesar de estar en muy mal estado. Como el camino hasta su casa es un poquito largo, atraviesa la casa de sus vecinos, quienes también cuentan al narrador cronista sus percepciones de ese paso de Santiago a través de su casa. Y finalmente, después de hablar con la tía del propio Gabriel García Márquez, su vecina, que le preguntó qué le pasaba, llega a su casa y se desploma en la cocina, muriendo finalmente. El tercer fragmento de Crónica de una muerte anunciada que tenemos que comentar trata como tema la muerte. Concretamente, cuando, como podemos ver aquí, que me mataron, niña güene, dice Santiago Nazar. Por lo tanto, el tema es la muerte y concretamente la muerte de Santiago Nazar. También subyace el tema del destino, como podemos ver, por ejemplo, cuando dice que la puerta trasera estaba abierta desde las 6, teniendo en cuenta que fue la puerta por la que no fue Santiago, porque estaba cerrada normalmente, y al ir por la otra puerta fue cuando los hermanos vicarios lo encontraron. Así que también podemos decir que el destino trágico está como un segundo tema o un tema secundario en este fragmento. Pero evidentemente de lo que habla todo el fragmento es de la muerte de Santiago Nazar, una muerte violenta provocada por haber sido acuchillado por los hermanos vicarios, y una muerte incluso desagradable que roza el realismo mágico en el sentido de dar datos muy reales como las entrañas de Santiago saliendo, que recuerda un poco al naturalismo de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y al mismo tiempo esa magia de, a pesar de lo mal que estaba, levantarse de su propia sangre, teniendo con las manos las vísceras colgantes, fue capaz de llegar hasta, entró en su casa y se derrumbó de bruces en la cocina. Entonces vemos que está tratada el tema de la muerte, pero desde un punto de vista muy propio del realismo mágico, porque a pesar de tener las entrañas fuera del cuerpo, fue capaz de llegar hasta la cocina de su casa agarrándose las entrañas. Con respecto a la estructura interna, a pesar de no tener la obra completa, podemos hablar de que este fragmento tiene una estructura tripartita que corresponde en cierto modo con las tres partes de un texto habituales de un texto narrativo, ya que este pequeño fragmento, la selección de este fragmento, también da la sensación de tener una presentación, un nudo y un desenlace, como si se tratara de una historia completa. Con respecto a la estructura externa, podemos decir que este texto se compone de 4 párrafos, el primero, el segundo incluyendo este diálogo, el tercero y el cuarto. Por lo tanto, la estructura interna, en un principio, cogería casi todo el primer párrafo, la presentación, en la que se nos plantea cómo Plácida Linero descubre que Santiago está herido. Una segunda parte, un desarrollo que llegaría hasta que Santiago Nazar responde a su tía, en la que se cuenta los últimos pasos de Santiago antes de morir. Y por último, una tercera parte o un desenlace en el que vemos finalmente cómo Santiago llega a su casa y muere.